estudios de FM Keops, el licenciado Jorge Sargini, presidente del bloque de diputados del Frente Renovador Bonaerense, que orienta, como todos sabemos, el ex intendente de Tigre y diputado nacional, Sergio Massa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, no sé si si coincidís, si no coincidís con esto que estábamos diciendo, de si a Scioli le interesa justamente después de esta clausura del conflicto parcial o total, que la gente no perciba como que él hizo una concesión. Sí, yo tengo la sensación ahora y la tuve a lo largo de cómo estuvo manejando el largo conflicto que llevó a que los chicos perdieran prácticamente el 10% del ciclo lectivo 2014, que le preocupa más su imagen que un día de clase de los chicos, como que permanentemente cuida eso, ¿no? Cómo puede ser interpretado por parte de quienes lo miran, los padres, la población en general, de cómo él va llevando la cosa, mostrándose como que él es un hombre de diálogo, lo cual está muy bien, pero siempre tuve la sensación, y la tengo ahora con en estas horas, donde él se pone casi en comentarista, y la verdad, él es responsable del conflicto, y él es principal responsable del conflicto, y él es el principal responsable de encontrar la forma para recuperar los días de clases, porque la Ley Federal de Educación en eso es muy clara. Fija un piso y dice, en caso de que por cualquier razón se perdieran días de clases, el responsable, en este caso el gobernador, debe encontrar y arbitrar los medios para recuperarlo. Yo no sé cuáles son. Habría que verlo, estudiarlo, analizarlo. No soy ni especialista en educación ni tengo responsabilidades de gobierno, tengo solo responsabilidades legislativas. Pero observo que en todo momento el gobernador, en sus actos de gobierno, a veces le importa más su imagen que el propio resultado de los actos de gobierno. Y acá estamos ante un tema no menor, un tema como es la educación. Y la verdad que, ¿por qué digo esto? Porque nosotros en diciembre, cuando se trató el presupuesto de la provincia que no contenía pauta salarial, ya ahí le señalamos al gobierno y en particular al gobernador, y fue el día siguiente que el gobierno había anunciado el inicio de clases el 5 de marzo. Esto fue, lo que yo digo, fue el 6 de noviembre. El 5 de noviembre el gobernador anunció que las clases empezaban el 5 de marzo, y eso tenía que ver con un reclamo básicamente que hacían los sectores del turismo. Sí, que no empiece, sí, sobre todo Mar del Plata, la costa y demás. Sí. No era un debate que se estaba dando en el Consejo Federal de Educación, ni en la Dirección General de Escuelas, se estaba dando en el área del turismo. A partir de ahí, dijo, empiezan las clases el primer día hábil de marzo. Primer día hábil de marzo, el 5 de marzo. El día 6 fue el presupuesto de la provincia a la legislatura. Yo todavía no era legislador, pero era legislador electo y en ese momento actuaba como asesor de los legisladores que ya pertenecían al Frente Renovador. Y le dijimos, señor gobernador, usted no garantiza las clases del 5 de marzo si no pone pauta salarial. Porque con anunciarlo no alcanza. El día nos dijeron, no, la pauta salarial no se pone nunca. Porque y quería forzar una escena como para presionar a los gremios. Entonces, exactamente, general, uno no tiene bien en claro qué, porque nunca se explicita. Ahora, pero déjame terminar esto, por favor. Y el día 6 de enero, o sea, ya iniciado el año, volvimos a hacer una convocatoria y los diputados nacionales hicieron una presentación de declaración en el Congreso Nacional, y nosotros la hicimos, los legisladores provinciales, yo ya había asumido, la hicimos en la legislatura provincial, exhortando al inicio de las paritarias antes del 15 de enero. Y le dijimos al gobernador, no deje para fines de febrero, porque va a pasar lo mismo que en el 2013. En el 2013, no sé si recuerdan, las clases tampoco iniciaron, y una catástrofe de la que se está por cumplir un año en la ciudad de La Plata, y por solidaridad de los gremios y de los docentes se paró el conflicto y entró en otro
en otro camino, pero también se habían perdido muchos días de clase en 2013. Dijimos, va a repetir la experiencia, llame antes del 15 de enero. También nos contestaron que nosotros oportunistas. Que éramos oportunistas, que no nos metiéramos en la cosa que no nos correspondía, que ellos iban a llamar, que garantizaba el inicio. Bueno, acá estamos, se perdió casi el 10% de las clases, que ya estamos cumpliendo la totalidad de las clases del ciclo lectivo. Estamos bastante por debajo de lo que recomienda la UNESCO, bastante por debajo de países vecinos, algunos de ellos supuestamente con menor grado de desarrollo que nosotros. Aún así estamos por debajo. Bueno, si además perdemos 17 días, estamos en problemas. Hace una semana hablábamos con un senador del oficialismo bonaerense y yo le preguntaba esto de por qué en enero, digamos, no convocaban a paritarias, escuchaban los reclamos de los gremios e iban, no sé, entre la negociación que estaban dispuestos a hacer y el mejoramiento de la oferta, a ir buscando recursos como para poder pagar algo cercano a la oferta. Sabemos que esto es una negociación, no van a ser un 100% lo que pidan los gremios. Y me dijo que no, porque se iba a convertir en una espiral donde iba a terminar en muchísimo más de lo que el gobierno podía dar. Y que entonces el gobierno se manejaba así, que siempre se manejó así. A mí alguna vez la ministra de Economía, en alguna rueda de prensa media improvisada, me dijo que jamás trabajaban con el tema de pauta salarial en el presupuesto. Y otro dirigente gremial me dijo, el gobierno provincial siempre tiene acobachado por ahí 15.000, 16.000 millones para poder negociar libre de presiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar de toda esta mezcla que te estoy acercando? Dos cosas. La primera es que siempre hay una excusa, siempre hay una razón. También se decía, no podemos cerrar un acuerdo salarial antes que cierre la pauta nacional. Sí. Porque nosotros precisamos la pauta nacional y la verdad, la pauta nacional no está. Claro. Creo que se reúnen hoy o mañana. Se reúne mañana, me parece. Mañana. Y bueno, sí. O sea que se puede cerrar. Se pudo cerrar el día 17 del conflicto, se podría haber cerrado el día 0, porque ni el día 0 ni el día 17 cuando se cerró la pauta nacional estaba. Segunda cuestión, de que esto de que siempre hay 15.000 millones o equivalente o parecido para la negociación salarial, este año hay una diferencia muy grande respecto de cómo se elaboraron los presupuestos de años anteriores. Muy grande. Sí. Por eso nosotros reclamábamos a fin de año, cuando entró el presupuesto, discutir el tema salarial. No quiere decir que antes lo que se hacía estaba bien, pero quiero marcar la diferencia. En los presupuestos previos al del 2014, 2013, 2012, 2010, así diría yo hasta el 2007, que es cuando empezó la inflación. Cuando empezó la inflación, ¿qué hacía el gobierno nacional y el provincial? No calculaban los ingresos, lo que iba a recaudar el Estado, teniendo en cuenta la inflación real. Calculaban como si no hubiera inflación. Según la mentira del INDEC, calculaban los recursos. Y no ponían pauta salarial. Entonces después venía la recaudación real, que acompaña a la inflación real y no la del INDEC. Claro. En vez de ser el 10 era el 30 o el 25. Claro. Ese excedente de recaudación por más inflación, porque cuando hay más inflación se recauda más por ingresos brutos, viene más la coparticipación por IVA, por ganancias. Sí. Entonces, ese colchón escondido de recursos que estaba en esa subestimación de recursos que hacían en el presupuesto, después servía para pagar la pauta salarial. Entonces, se calculaban en menos los recursos, se calculaban en menos los gastos porque no se calculaba pauta salarial. Cuando venían los recursos reales, con el excedente se pagaba el gasto que implicaba la masa salarial. Sí. En el 2014 no hizo esto el gobierno. El gobierno calculó el nacional y por ende después el provincial, porque los pecados se trasladan, calculó la recaudación con la pauta real, con el 30% de inflación. Sí. Pero el gasto como si fuera cero el salarial, sin pauta salarial. Claro. Por lo tanto, ahora no hay recursos escondidos. Claro. Como no ha habido otros años. No hay colchón. Ese colchón que se hacía con este artilugio de subestimar los recursos para después pagar los mayores gastos,
Ahora no hay subestimación de recursos. Y ahora dicen que lo van a pagar con una moratoria. La verdad que cuando le dijimos por qué crecen tanto los recursos, nos dijeron que porque iban a hacer una moratoria. O sea que ya estaba calculada la moratoria en el cálculo de recursos. ¿Cómo va a pagar la provincia? Yo no lo sé. Eso es lo que me pregunto. Si no sabés, vos, estamos yo no lo sé, porque yo la única información que tengo es el presupuesto, y en el presupuesto no está calculado. Y esta subestimación de recursos que a uno le hacía saber que ahí había un colchón, ahora tampoco está. ¿Cómo hace una provincia cuando tiene estas dificultades y cuando da más gastos? Deja de pagar las otras cosas. A eso voy. Deja de pagar las otras cosas. ¿Qué intuís qué es lo que puede dejar de pagar? ¿Por dónde va a estar sangrando el presupuesto de la provincia? La bajísima ejecución de todos los otros gastos que no son salarios, proveedores. Obras ya, bueno, no pero hay un 1% de todo el presupuesto, será cero. Y así con el resto de los gastos. Los proveedores están cobrando cuando pueden, se estirarán más los plazos, llegarán a fin de año y le darán un bono. Va a ser un ajuste brutal de caja para juntar solo para pagar salarios. Esto ya pasó. Durante el año pasado la provincia hizo un ajuste brutal. Aumentó los impuestos, en realidad los aumentó en 2012, un poquito más en 2013, pero impactaron de pleno en todo a lo largo del 2013. Los impuestos provinciales crecieron a un ritmo del 40% anual, o sea, marcadamente por arriba de la inflación. Y el aumento salarial que dieron en promedio a lo largo del año, el costo salarial, porque se dio escalonado, 0 hasta marzo, de marzo a septiembre 12, de septiembre a noviembre alrededor del 20, ya no recuerdo, 19 creo, y se completó recién el 22 que anunciaron en diciembre, o sea, el último mes solo pagaron el 22 anunciado, dio 17%, 17,5%, o sea, aumentaron los impuestos el 40% nominal, y la masa salarial el 17%, un ajuste brutal. Ese ajuste lo pagaron los trabajadores. Ajuste por inflación. Lo hizo el año pasado. Claro. Ahora tampoco tenía ese margen. Así que la verdad, no sé, con eso acomodó la caja. El año pasado pagó con cierta holgura mayor. La obra pública siguió absolutamente parada. Los proveedores cobraron en plazos un poquito mejores de lo que venían cobrando. Y este año vuelve otro ajuste brutal de caja. Y cómo cierran los números, si yo tuviera que hacer una lectura del presupuesto, que es el que indicarían cómo se financian estos gastos, el presupuesto no lo dice. Para cerrar el tema del presupuesto, alguna inquietud me quedó cuando el Frente Renovador convocó una conferencia de prensa y bueno, fue como, me parece que hubo un valor agregado de dramatismo, no sé si vamos a coincidir en esta apreciación. No estabas en esa conferencia, que fue creo que en febrero o algo por el estilo, donde hablaban de la urgencia y la obligación de debatir un nuevo presupuesto. Y se hablaba sobre la base de muchos supuestos, me parecía a mí cuando escuchaba, por ahí no pregunté demasiado, tendría que haber preguntado en ese momento, ya lo sé. Pero por ejemplo, por el tema de la deuda provincial, por el tema de que el dólar blue se había ido muy alto y otras variables que decían acá hay un desfasaje muy importante, creo que hablaban de 30.000 millones o algo así. Te pregunto, si no hubo un exceso de dramatismo en base a una situación meramente coyuntural, que después más o menos parece que se puso un poquitito en caja, y si ahora existe la necesidad de ese presupuesto. Sí, no hubo exceso, yo no estuve, pero no hubo exceso porque la devaluación de enero fue brutal, 20... Ya perdí. Ya del oficial, ya ¿no? Perdí, 23%, ¿no? Sí, por ahí. 23 creo que por fue, ahí. 16% en 2 días. Fue una devaluación muy grande y la deuda de corto plazo de la provincia casi toda se tomó ajustada al dólar oficial. Por lo tanto, en esos días, y se mantuvo, si bien el dólar no siguió creciendo a esa velocidad, pero se mantuvo, los niveles de dólar oficial por encima alrededor de 8 pesos. Y esto aumentó nominalmente los vencimientos de deuda de corto plazo que tiene que afrontar este año la provincia. Pero no hay un compromiso significativo en el presupuesto con respecto a la deuda, ¿sí? Sí, no es un 5%, no más de un 5%. Bueno, son 14.000 millones, son 14, en realidad es más dinero. Es más, son 14.000 millones de endeudamiento. Buena parte de esos 14.000, alrededor de, si mal no recuerdo el número, son alrededor de 5.000 millones,
son para renovar deuda que vence, y es deuda que vence, mucha de ella atada al precio del dólar, o sea que no era poco significativa. Y el otro elemento que jugaba también y que sigue jugando, bueno, hablaban de las paritarias para ese entonces, era que esa devaluación de enero había puesto el piso de inflación por niveles marcadamente superiores a los que se especulaban en diciembre, en los primeros días de diciembre, cuando se aprobó el presupuesto. Hay que recordar, es más, el índice oficial por esos días era de 0,9 por mes, y ahora el índice oficial es de 3,7 por mes. Claro. El primer bimestre del año se llevó puesta prácticamente toda la inflación calculada en el presupuesto para el año, o sea que ahí estaba el tema. Está también. Claro que había elementos. No es que antes creyéramos que la utilizada era la que iba a ser, pero enero corrió nominalmente todas las variables de la economía, y fue un poco en línea también con lo que se había pedido por el presupuesto nacional, porque también nuestros diputados nacionales en el Congreso Nacional habían dicho, bueno, si todas las pautas macroeconómicas se modificaron, inclusive las oficiales, con la devaluación de enero, bueno, revisemos los presupuestos. A quien estamos escuchando es a Jorge Sarguini, diputado nacional provincial por la Ciudad de La Plata. Fue diputado nacional, pero ahora es diputado provincial, jefe del bloque del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Le vamos a dejar una preguntita para después de la pausa. Se habla mucho de un estilo por ahí muy obstruccionista, de bloquear por ahí a veces en exceso las políticas oficiales. ¿Qué piensa de esto Jorge Sarguini? Nos contesta después de la pausa. 16:48 en toda la República Argentina. Lo hemos notado muy tenso a Jorge Sarguini con la pregunta que le hicimos. Bueno, mucho se dice de que el masismo, el Frente Renovador, primero que está muy agrandado, y bueno, esto es política, señores, y cada uno pone su agenda. Si después hace una agenda proactiva el Frente Renovador y tiene que salir a contestar el gobierno, bueno, cada uno verá, ¿no?, desde qué punto o de qué posición se pone. Lo que sí, hubo muchas críticas para el Frente Renovador respecto de que, tenían una actitud como bloqueante, muy condicionante. Se notó con el presupuesto, que parecía que, el masismo quería dejar sin presupuesto al gobierno bonaerense. Después con el tema de las policías comunales, que, finalmente se terminó aprobando algo, o se está por aprobar. Y muchos dicen, Massa le pone piedras en el camino a Scioli. Yo creo que hablan los hechos. Presupuesto. La verdad, nosotros el presupuesto lo trabamos con la única fuerza que teníamos, que era no aprobar el endeudamiento, porque era para lo único que el gobierno necesitaba de nuestros votos, si no lo sacaba solo. Y trabándolo, paramos la suba de impuestos, que es lo que no se dice. La suba de impuestos la paramos diciendo, no votamos el endeudamiento, que era para lo único que teníamos número. Como el gobierno quería todo, claro, todo en paquete. Todo en paquete, pudo tener el endeudamiento, además que nosotros condicionamos ese endeudamiento, pero cuando bajó los impuestos. Se iba a subir el impuesto inmobiliario en el presupuesto 2014. Acusaron recibo de eso algunos funcionarios. Entonces, y no se subió el impuesto inmobiliario. El 18% era famoso. 18% inmobiliario, con lo cual eso, más que obstruccionista, es defender el bolsillo de quienes nos comprometimos a defenderlo cuando en la campaña nosotros no ocultamos nada, dijimos no vamos a votar suba de impuestos. En el plano nacional reclamamos la suba del impuesto a las ganancias, nos dijeron cualquier cosa. A los pocos días salió un decreto oficial del gobierno levantando el tope del impuesto, el mínimo del impuesto a las ganancias. Ahora con esta paritaria volvemos a decir lo mismo, vamos a ver qué hace. Claro. Estamos reclamando. En términos de policía comunal, dijimos, en la agenda nuestra, y también fue un tema de campaña, la seguridad es un problema, la seguridad la maneja el gobierno de la provincia, la policía bonaerense la maneja el gobierno de la provincia, pero se puede trabajar mucho en seguridad preventiva a través de las policías comunales. Hicimos la propuesta, en su momento la respuesta que vino más bien del gobierno nacional fue un tanto dura,
que queríamos algo así como guardia pretoriana de los municipios. Bueno, ahora hace pocas semanas el gobierno de la provincia ingresó un proyecto de policía comunal y estamos dispuestos a tratarlo. Ya empieza la reunión de comisión esta misma semana y ahí van a contar con nosotros. En el medio del conflicto docente propusimos crear, hay un proyecto que es de mi autoría, pero acompañado por todos de nuestro bloque, la creación de un organismo que es el que prevé la constitución de la provincia y que todavía está pendiente de ser creado, que es una suerte de tribunal arbitral, que arbitra precisamente cuando se da un conflicto entre el Estado como empleador y los trabajadores públicos como empleados. El Estado no puede ser el que arbitre, juez y parte, porque como sería dicen. Juez y parte. Se ha quejado el ministro Cuartango por eso, pero bueno, ustedes le están justamente entonces ahí hicimos una propuesta de un proyecto que aparentemente podría haber ser tratado. Para cuestiones más de fondo, en el medio del debate legislativo, la última sesión, apareció la posibilidad, y esto fue más motorizada por el oficialismo, una posibilidad de generar una comisión bicameral para que haga una revisión de todos los aspectos vinculados que tienen que ver con las causas de por qué todos los años llegamos a estos conflictos en la dirección de escuela, por qué llegamos a estos conflictos salariales, pero también por qué la matrícula pública está creciendo menos que la privada, o sea que se está privatizando la educación en la provincia de Buenos Aires y a pasos acelerados. En los últimos 7 años el 35% de los nuevos matriculados van a la pública, cuando en los años previos era el 80%. Están yendo a la privada, no solo los que tienen mucho poder adquisitivo, sino que hay sectores de la población que están haciendo un esfuerzo enorme para poder pagar la matrícula, para ir a la escuela privada, porque la pública ya no les da el resultado que le tiene que dar, y pruebas a la vista, estos días, los 17 días de paro se dieron en la pública y muchísimos que acudían a escuela privada tuvieron 17 días más de clase, sacando ventaja sobre la enseñanza que presta el Estado. Y acompañamos ese proyecto. Después hubo un sector de la oposición, el radicalismo y el FAP, que habían creado un interbloque para esta sesión. No lo acompañaron y bueno, era una idea que si no salía por unanimidad el proyecto no saliera. O sea que no sé dónde está el obstruccionismo. Cuando hay propuestas del propio oficialismo que nos parecen bien, la acompañamos, y cuando ponemos puntos de agenda que nos parecen que están en defensa de la gente, muchos los ha terminado tomando el oficialismo, y la verdad no queremos cobrarle derecho de autor en buena hora, en la medida que sirva para modificar una realidad que queremos modificar. Así que eso es yo creo que claramente los hechos hablan de que somos oposición, pero somos una oposición constructiva. Ante cada hecho, por lo menos proponemos para discutir. No necesariamente las propuestas nuestras van a ser las mejores ni son las que tienen que ser, pero ante cada hecho tratamos de tener una propuesta. Un problema de inseguridad, bueno, trabajamos sobre las policías comunales. Ahora, por ejemplo, un debate más a nivel nacional, no provincial, pero aparece un anteproyecto que no es un borrador cualquiera, es un anteproyecto elaborado a partir de un decreto presidencial, el 678, que propone modificar el Código Penal, y nosotros creemos que es malo para la gente porque baja las penas de los delitos, porque... ¿Ahí no se anticiparon un poco a la discusión pública? Lo que sucede es que si nosotros lo dejamos avanzar sabiendo que existe, porque insisto, es consecuencia de un decreto, no es que se reunieron 4 en una pieza y hicieron un borrador es un pedido presidencial, y ese proyecto termina siendo un proyecto de ley, aunque tenga alguna modificación, y sabemos que cuando entre el Congreso Nacional, muchas leyes entran en 2, como el oficialismo tiene mayoría, en 2 días la sacan de comisión y cuando queremos acordar es ley, y ya es tarde. Entonces quisimos anticiparlo, en la agenda y la idea fue anticiparlo, es decir, que la gente sepa que va a pasar esto. Fue una estrategia de comunicación y que la gente opine, y después veremos. Es muy posible que el gobierno empiece a introducir modificaciones antes de entrar al Congreso, y bueno, en buena hora si toman la agenda, porque la verdad tendría que explicarle quienes defienden el proyecto a la gente de manera directa, de manera clara, no con discursos académicos. Bueno, ¿por qué la excarcelación se vuelve más fácil? ¿Por qué se achican las penas para los delitos graves? Bueno, ¿por qué
en un momento donde la inseguridad y el crecimiento del narcotráfico es uno de los problemas que todos los días estamos observando que crecen, vamos a contramano de eso con una reforma del Código Penal que le expliquen. Nosotros tratamos de poner en la agenda y en el debate los temas que nos preocupan, los que si tuviéramos número legislativo, dicen, bueno, ¿por qué no lo discuten en el Congreso? Bueno, si tuviéramos número legislativo, claro, ustedes no tienen el número suficiente. Nosotros somos minoría, nos han votado, pero somos minoría. En el marco de esa minoría tratamos de usar todos nuestro esfuerzo y todas nuestras energías para debatir en el Congreso, para plantear las discusiones donde las tenemos que plantear, pero también poner en la luz pública temas que después adentro del Congreso, para cuando uno quiere acordar, no solo entraron, si no ya salieron. ¿Cuántas leyes hemos enterado de que existen cuando están votadas? Porque el oficialismo tiene mayoría en las comisiones, por lo tanto la ley entra, sacan un despacho de comisión rápidamente, el despacho de comisión va al recinto, con la mayoría del recinto se levanta la mano y se vota. Y después es más difícil modificar una ley que tratar de pararla antes de tiempo. ¿Cómo les va con este tema de las firmas? ¿Están haciendo bien, la plata, bien, hasta todo? donde yo sé, veo una adhesión grande, no doy el número porque no lo tengo, la verdad, de las firmas que hay hasta ahora, pero se ve la gente. Yo he estado en algunas mesas en la Ciudad de La Plata y hay lugares donde la gente se junta y hasta se cola para firmar. Y no es que no tiene elementos. La discusión académica es la discusión académica. Ahora, que quieren bajar penas o que la reincidencia no se tiene en cuenta o que la excarcelación es más fácil, eso lo entiende todo el mundo. Sí, yo creo que igual que es así, no es un... Esto me parece que igual tiene que ir acompañado por el tema de, bueno, quienes han pasado por provincia lo saben, el tema de la eficacia en la investigación, en la represión policial del delito, porque está bien, el código es solo un pequeño porcentaje. Pero convengamos que no es un tema menor, digamos, el código, porque ahí están los premios y castigos, es cierto. Si después ahí está el pacto social con la distribución de premios y castigos. Exactamente. ¿No? Una preguntita para terminar. Me han comentado por ahí, vos me vas a corroborar o no, vas a decir no es tiempo. Recién me siento en la banca como jefe de bloque, me preguntas esto. Se comentó mucho que, bueno, se adelanta el debate para el 2015, cargos locales, seccionales. Mucho se ha comentado tu nombre como posible candidato a intendente para el 2015. ¿Qué hay de eso? No hay nada, absolutamente nada. ¿Nunca escuchaste un comentario? No es que no haya escuchado comentarios. Los comentarios no hacen a los hechos. Los hechos reales no hay nada de eso. Vos no estás armando nada, ni nadie está armando para vos. No, ni yo estoy ni voy a estar. Tengo otra tarea que es presidir el bloque y no lo digo como una forma de escaparme. Creo que es de toda lógica. Yo tengo que presidir un bloque donde hay expresiones diversas dentro del Frente Renovador. Hay más de un candidato a gobernador, va a haber más seguramente, cada uno de esos candidatos va a tener una expresión seguramente en la provincia y en la ciudad también, y si yo quiero conducir al conjunto, naturalmente tengo que estar afuera de cualquiera de las partes, porque si no puedo cumplir con mi tarea. La propia presidencia del bloque me exige una equidistancia a las posibles internas legítimas que puede haber, o de los distintos espacios para las distintas candidaturas. Puede ser natural que quien encabezó, como me tocó a mí, la lista en la última elección y ganamos la elección, imaginar que puede estar en mi expectativa continuar construyendo para la próxima elección ejecutivo, y la verdad no lo digo, no me hago el tonto, digo no. Perfecto. Jorge Serguini, muchísimas gracias por venir a su estudio de FM Keops.